Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que han hecho latir más de un corazón, decidieron disfrutar de una escapada romántica para celebrar su luna de miel. Todo estaba perfectamente planeado, un hotel de lujo, un destino escondido, lejos de los paparazzi y las miradas curiosas. Sin embargo, lo que prometía ser una semana de ensueño, se convirtió en el centro de un inesperado escándalo cuando una figura del pasado apareció de forma sorpresiva, el ex esposo de Demet Özdemir. Los primeros días transcurrieron con total normalidad. Demet, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, y Can, relajado con una camisa de lino y gafas de sol, fueron vistos disfrutando de la playa, las cenas a la luz de las velas y largos paseos de la mano. Pero el ambiente se tornó tenso cuando, al bajar al lobby del hotel, Demet se encontró cara a cara con alguien que claramente no esperaba ver. «No lo puedo creer, él está aquí», se escuchó decir a Demet, visiblemente alterada, mientras retrocedía unos pasos. Frente a ella, con una expresión igualmente incrédula, se encontraba su exmarido, que había llegado al mismo hotel junto a un grupo de amigos. Los testigos del momento describen una escena fría y cargada de tensión. Can Yaman, intentando mantener la calma, tomó la mano de Demet y susurró, «Tranquila, amor, no dejemos que esto arruine nuestro momento». Pero para Demet, ya era demasiado tarde. La presencia de su pasado removió emociones que creía superadas. Durante las siguientes horas, la pareja fue vista discutiendo en voz baja en el jardín del hotel. Aunque intentaron mantenerse alejados de la atención, varios turistas reconocieron a los famosos y no dudaron en grabar discretamente con sus teléfonos. En uno de los videos que se hizo viral en redes sociales, se puede escuchar a Demet decir, «No quiero compartir el mismo espacio con él. Este era nuestro lugar, nuestra escapada». Ante esta situación, se rumoró que la actriz solicitó un cambio inmediato de hotel. «Preferí alejarme. No quería causar una escena mayor ni sentirme observada cada segundo», habría comentado a una fuente cercana. Can, por su parte, se mostró comprensivo y solidario, «Donde tú te sientas segura, allí estaré contigo». El escándalo no tardó en llegar a las plataformas digitales. Fans de todo el mundo comenzaron a especular sobre la identidad del exmarido, los motivos de su presencia y si realmente fue una coincidencia o algo planeado. Algunos incluso sugieren que el ex sabía del viaje y quiso provocar un encuentro. «Demet merece tranquilidad, no sombras del pasado en sus momentos felices», escribió una seguidora en Instagram. Mientras tanto, otros usuarios defendieron la actitud de Can Yaman, destacando su madurez y apoyo constante a su pareja. Can demostró ser un verdadero caballero. «No todos sabrían manejar una situación tan incómoda con tanta elegancia», fue uno de los comentarios más compartidos. El equipo de representación de la pareja no tardó en emitir un comunicado breve pero firme, «Demet y Can están enfocados en disfrutar su nueva etapa juntos. Pedimos respeto a su privacidad». Sin embargo, el mensaje no logró calmar la creciente ola de comentarios y teorías que inundaban las redes sociales y foros de fanáticos. Algunos medios amarillistas comenzaron incluso a especular sobre una posible crisis en la relación, aunque fuentes cercanas desmintieron rápidamente esos rumores. La pareja, buscando retomar la tranquilidad, se trasladó a un exclusivo resort ecológico en una isla vecina, de acceso restringido y con estrictas políticas de confidencialidad para sus huéspedes. Allí, según testigos locales, retomaron sus actividades con serenidad. Fueron vistos buceando en aguas cristalinas, disfrutando de masajes en pareja y leyendo juntos bajo una pérgola de bambú. Lejos del bullicio mediático, parecía que intentaban reconectar con la esencia de su amor. En una de las pocas imágenes que se filtraron del nuevo destino, Demet lucía una sonrisa tímida mientras tomaba café junto a Can, quien no dejaba de mirarla con ternura. La escena contrastaba con la tensión vivida días antes y daba señales de que, a pesar de las turbulencias, su vínculo se mantenía fuerte. Por otro lado, la presencia del exmarido en el hotel original siguió generando controversia.
Varios usuarios identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y compartieron fotos tomadas en la piscina y el bar del lugar. Aunque él no ofreció declaraciones, uno de sus amigos fue abordado por la prensa y dejó entrever que no fue casualidad el encuentro. Esto encendió aún más las alarmas entre los seguidores de la pareja, que no dudaron en denunciar una supuesta estrategia de provocación o incluso una forma de sabotaje emocional. En respuesta, Demet publicó una breve historia en su cuenta de Instagram, sin mencionar directamente los hechos, pero con un mensaje claro: la paz no se negocia. No con quien ya no forma parte de tu historia. La publicación, acompañada por una foto de un atardecer en la playa, fue interpretada por sus fans como una muestra de fortaleza y determinación. Can, en un gesto de apoyo silencioso, compartió la misma imagen minutos después. Los medios turcos e internacionales dedicaron titulares a la pareja durante varios días. Programas de farándula analizaban cada gesto, cada frase, cada movimiento. Algunos periodistas incluso viajaron a las islas en busca de una declaración exclusiva, sin éxito. La estrategia de silencio mediático parecía estar funcionando, aunque no detenía la atención del público. Una semana después, Demet y Can reaparecieron en el aeropuerto de Estambul, tomados de la mano, sonrientes pero discretos. Evitaron responder preguntas, aunque su lenguaje corporal hablaba por sí solo, unidos, serenos y firmes. Un fan que logró acercarse brevemente a ellos comentó: se veían más enamorados que nunca. Fue como si ese viaje, con todo y sus sombras, los hubiera fortalecido. Desde entonces, ambos han retomado sus compromisos profesionales, pero sin dejar de compartir momentos juntos en sus redes sociales. Fotos cocinando en casa, entrenando juntos o simplemente descansando con su mascota se han convertido en contenido habitual, demostrando que su conexión trasciende los reflectores. Aunque la luna de miel no fue lo que esperaban, se convirtió en una prueba superada, un capítulo más en una historia de amor que parece estar escrita con tinta indeleble. Como escribió uno de sus seguidores más fieles, no importa quién aparezca del pasado, lo importante es quien elige quedarse en el presente. Y ellos se eligieron otra vez. ¿Y ustedes, qué opinan de esta coincidencia tan impactante? ¿Creen que fue un simple azar o hubo algo más detrás? Los leo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima, corazones.